Vamos a recibir a nuestro conferencista, el coronel Pedro Baños. Muy buenas tardes. Es raro el día que pasa que no de una conferencia o una videoconferencia. Y les puedo garantizar que ustedes me han impresionado muchísimo. Y les estoy enormemente agradecido. Porque jamás hubiera pensado esta acogida, este afecto que estoy recibiendo aquí en República Dominicana. Sinceramente, no me lo hubiera imaginado jamás hoy estar aquí esta tarde con un número tan nutrido de personas, tan interesadísimas en la geopolítica, y me hace una ilusión enorme. A lo mejor por eso me precipitaba y quería salir tan rápido antes. Como hay muchas autoridades, me van a permitir que no me dirija a todas ellas, sino solamente que haga referencia al gran canciller, al rector de la Universidad del Caribe, que además también es, además de darle las gracias, es el cómplice de que hoy vaya vestido así. No porque me lo haya hecho forzado ni mucho menos, porque vengo absolutamente encantado. Es una prenda que me encanta, que además yo fui el que lancé un poco la iniciativa, él me siguió el juego y además estoy vestido también, debo de decirlo, gracias al grandísimo sastre don Hipólito, que lo tenemos ahí. Que además, por si no lo saben ustedes, no solamente es el sastre más famoso de toda la República Dominicana, tiene prestigio internacional, porque nos viste también a la monarquía española. Pues yo aquí tengo un problema casi como el doctor Pellegrini, que empiezo a hablar y el problema es pararnos, ¿verdad? Así que yo cuando ustedes quieran, por supuesto, me dicen, hasta aquí has llegado y mira, te bajas ya y te echamos. Porque es que el tema da para mucho. Nos daría para estar hablando durante semanas, no tengan ustedes ninguna duda, la menor duda. Porque el mundo está interesantísimo, tanto como preocupante, ¿verdad? Hace poco, en la cumbre de seguridad de Múnich, la señora Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, decía, con toda la razón, dice, hay una parte del mundo, sobre todo esto, los chinos, los rusos, que quieren cambiar las reglas de juego, que quieren cambiar un mundo basado en reglas. Claro, lo que quiere decir en las reglas que había establecido Estados Unidos desde hacía tiempo y se las quieren cambiar. Y para cambiar esas reglas, para cambiar el mundo, hay que tener en cuenta que lo que hay que cambiar es la economía. Cuando hablamos de que vamos hacia, o ya estamos en los inicios de un nuevo orden mundial, significa que estamos en los inicios de un nuevo orden económico mundial. Esto no es nuevo. Esto ha pasado a lo largo de la historia ya muchas veces, porque todos los imperios, al final, donde se refugian, donde tienen su verdadero poder, es en la economía. No descubrimos nada, piensen ustedes en su problema personal, familiar, estatal. Al final, ¿de qué estamos hablando? De economía, evidentemente. ¿Y qué han intentado todos los imperios para precisamente predominar en el mundo y ser fuertes y, por tanto, económicamente fuertes? Básicamente que su divisa reuniera tres características. La primera de ellas es que fuera empleada, a ser posible, para todas las transacciones internacionales o para el mayor número posible de ellas, al mismo tiempo que esa divisa fuera empleada como moneda de reserva por parte de otros estados y también que sus bonos del tesoro, le llamemos de una forma o de otra, pues fueran ansiados, codiciados por los demás también para poderlos reunir y poderse hacerse con ellos. Esto es lo que ha intentado Estados Unidos y lo ha logrado. Hasta hace muy poco. Esos tres parámetros era el sueño de todo el mundo. Todo el mundo quería tener muchos dólares de reserva en su país, ¿verdad? Las transacciones internacionales las hemos realizado más del 80% en dólares. Y si hablamos de las relacionadas con la energía, la importancia que tiene la energía, todas las transacciones internacionales se realizaban literalmente en dólares. Y además, ¿quién no quería tener bonos del Tesoro estadounidense? Porque aquello te daba
un colchón de confianza, ¿verdad?, para el futuro, pensando si venían mal dadas. Pues esto ya no es que vaya a cambiar, es que ya está cambiando. Todavía ahora viniendo aquí, para aquí, esta misma tarde, había dos noticias, que luego si quieren les comento, que abundan precisamente en esta transformación total y absoluta que está sufriendo el mundo a pasos agigantados. Lo comentábamos antes de entrar aquí, en el despacho del canciller, que es verdad que el mundo siempre ha sido como esto que se decía VUCA, ¿verdad? Este término que nace en la Escuela de Guerra estadounidense, de volátil, ambiguo, incierto, complejo, y es verdad, siempre lo ha sido. Pero es que ahora mismo hay una serie de características que lo hacen único, totalmente único, y una de ellas, sin lugar a dudas, es esta aceleración de acontecimientos. Todo está pasando tan rápido, tan sumamente rápido, que asusta de verdad. Y es que además que no sabemos ni siquiera lo que va a pasar mañana. Ya no digo dentro de 5 años, mucho menos dentro de 50, ni siquiera sabemos lo que va a pasar mañana. Precisamente por cómo está corriendo todo. Pues sí, hemos vivido, los que ya tenemos una cierta edad, épocas complicadas, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, el 11S, muchas cosas. Pero esto de que está pasando tan rápido, que cada día hay una noticia que nos sorprende muchísimo más en este ámbito geopolítico. Vamos a empezar a hacer, hay que estudiar mucha historia, siempre muchísima historia, que es fundamental. Una cosa es que nos volquemos en todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero no olvidemos nunca la historia, que nos da muchas claves de lo que pasa hoy y poder hacer un pronóstico de lo que puede pasar también mañana. Pensemos, ponernos mucho más atrás en la historia, en alguno de los últimos imperios, para que veamos también cómo los imperios que nos parecían que iban a ser inagotables, eternos, ¿quién iba a poder con estos imperios en su momento? Para que veamos que todos los imperios nacen, crecen, se expansionan y también terminan por morir antes o después. Podemos hablar del imperio holandés, o neerlandés, si quieren ustedes, holandés. ¿En qué se amparó el imperio holandés? Pues igual, exactamente igual, en la economía, en el florín, y además también porque en cierto modo fueron los inventores del capitalismo moderno, incluso de la deuda, con todo lo que significa, cómo se esclaviza a los países a través de la deuda, cómo se les domina también, una vez más, a través de la economía. Consiguió establecer unas rutas logísticas marítimas impresionantes. Piensen solamente lo que significaba esa compañía holandesa de las Indias Orientales, que tenía hasta su ejército privado, probablemente el ejército más poderoso de su época. Bien, ¿y cómo fue aquello con aquel poder, que era donde además, allí es donde en esta Holanda, a esos Países Bajos que ahora le llamamos, de aquel momento eran donde se desarrollaban todos los grandes inventos, donde estaban los principales científicos, porque allí estaba el dinero, evidentemente. Y cómo en cambio fue degenerando, y es más, pierde 4 guerras con el imperio que le sucede. ¿Y cuál es el imperio que le sucede? El Imperio Británico. Un imperio británico que empezó lo mismo como todos los imperios, prácticamente fomentando el comercio, la industria, que captaba a los técnicos, a los grandes ingenieros, por ejemplo, para la industria naval, precisamente desde Holanda, los holandeses, que eran los que estaban más avanzados de la época, para que veamos las similitudes que ha habido siempre con respecto al contexto actual. Efectivamente, pierde las 4 guerras el imperio holandés y se hace con el control del mundo el imperio británico. Un imperio británico que exactamente igual. ¿En qué se apara? ¿Cuál es su verdadera fortaleza? La economía. Encima tiene la suerte de empezar a desarrollar la primera revolución industrial a partir de 1750, se empieza a consolidar un siglo más tarde. Y lo mismo, su fuerza, ¿cuál se la da? ¿Qué se la da? La libra. Piensen ustedes que todavía hace 100 años justos, una libra equivalía a $5. Una libra a $5. Hoy están a la par, para que vean la transformación también que se produce. Lo mismo que los holandeses habían tenido su compañía holandesa de las Indias Orientales, lo replica exactamente igual el Imperio Británico con su compañía inglesa de las Indias Orientales. En aquel momento dominaba medio mundo, media África, que se repartía principalmente con Francia, pero también con otros poderes, potencias europeas.
que hemos abusado clarísimamente de África durante tantísimos años, a partir de la cumbre de Berlín de finales del siglo XIX. Pero también tenía media Asia. Pensemos lo que significaba India, la gran joya de la corona. Que al final, ¿qué quería decir aquello? Que podía obtener recursos naturales de manera prácticamente gratuita, que además era tremendamente proteccionista, porque tenía terminantemente prohibido a todas sus colonias, que no eran territorios, eran colonias, les tenía prohibido negociar con terceros países y solo le permitía negociar con la metrópoli para obtener esos recursos de manera, como digo, prácticamente gratuita. ¿Quién iba a poder acabar con el imperio británico? Con la fuerza que tenía, si lo dominaba todo, su ejército. Bueno, pues para que veamos cómo sí que las cosas van cambiando, ¿verdad? Y sobre todo cambia en un momento histórico absolutamente clave, que es la cumbre de Bretton Woods en 1944. Fíjense que todavía ni siquiera había acabado la Segunda Guerra Mundial y ya a Estados Unidos se le ocurre que quiere crear un nuevo orden, una vez más, y por tanto un nuevo orden económico mundial para que exista ese nuevo orden, y lleva a cabo esta cumbre de Bretton Woods en su territorio, reúne a una cuarentena de países y lo dice muy claro. Dice, mirar, Alemania ya solo es cuestión de tiempo que pierda la guerra. No la puede ganar, salvo que hubiera desarrollado antes, por ejemplo, el arma nuclear, o que hubiera perfeccionado mucho más sus sistemas, los V2, que ya no eran cohetes como las V1, ya eran claramente misiles dirigidas, o sea, podían variar la trayectoria mientras estaban volando, pero, claro, tenía dos inconvenientes Alemania para verdaderamente ganar la guerra con respecto a sus adversarios, o dos circunstancias. Lo primero, y Estados Unidos lo sabía, es que su capacidad de producción no era ni de lejos parecida a la que aquel momento tenía Estados Unidos. Estados Unidos, que ya había lanzado con muchísima fuerza esa capacidad de producción a partir de la Primera Guerra Mundial, producía a diario cientos de carros de combate, de aviones, que en algún momento se los dio incluso hasta a la Unión Soviética. Y luego porque sabía que Alemania no tenía capacidad físicamente, por número de habitantes, de poner tantos millones de muertos en el campo de batalla como tenía su otro adversario que venía por el norte, que era la Unión Soviética, como así sucedió. Es decir, si no tenía posibilidad humana y no tenía posibilidad industrial, solamente era cuestión de tiempo que perdiera la guerra una vez más, salvo que hubiera descubierto un arma absolutamente disruptiva que le hubiera dado el poder total. Entonces Estados Unidos reúne esta cuarentena de países y poco menos que les dice, a partir de ahora el mundo va a ser mío. Que muchos todavía no se lo creyeron, ¿verdad? Y entonces se le ocurre una serie de medidas para empezar ese proceso de cambio de paradigma geopolítico, de cambio de imperio, que es, lo primero, establecer el patrón oro. $35 la onza. Piensen ustedes que en aquel instante Estados Unidos tenía 3/4 de todo el oro que había guardado en los depósitos estatales, lo tenía Estados Unidos en hornos, 3/4 partes. Pero es que además en aquel momento se veía fuerte porque tenía el 50% de todo el Producto Interior Bruto del mundo, significaba Estados Unidos. Y además sabía que cuando acabara la guerra se iba a quedar con buena parte también del planeta desde el punto de vista financiero e industrial, porque sus grandes adversarios o iban a perder la guerra o él les iba a tener que ayudar a ganarla. Estamos hablando de Japón, que había sido una grandísima potencia, se había convertido en una grandísima potencia, curiosamente a partir de que allá a mediados del siglo XIX lo descubre, Estados Unidos lo descubre, que llevaba más de 200 años atrasado, al margen de todas las revoluciones, y lleva a cabo ese Japón la revolución Meiji de 1868. Desaparece como tal potencia industrial. Lo mismo que Alemania, pero incluso los países a los que les tenía que ayudar a ganar la guerra, una Francia, un Reino Unido, por lo tanto sabía que el mundo iba a ser suyo. Y encima se le ocurre otra genialidad, que es la descolonización. Porque claro, no podía permitir que esos países que perdían la guerra o que les tenía que ayudar a ganarla,
se quedaran con los recursos de medio mundo, una vez más, de manera gratis. Piensen ustedes lo que significaba, solo, por ejemplo, para Bélgica, el Congo belga, la actual República Democrática del Congo. ¿Ustedes se imaginan si hoy Bélgica fuera propietaria del Congo belga, el poder que tendría económico, con todos los recursos que hay allí, de todo tipo de minerales, empezando por el cobalto, en fin, todo lo que tiene esa zona del Yibú absolutamente rica, el coltán, esa mezcla de columbita y tantalita, con esas propiedades excepcionales para regular el voltaje y almacenar la energía, que todos tenemos en nuestros móviles. No los miren ahora, luego ya los miran más tarde. Pero fíjense que incluso ni siquiera era de Bélgica, era del rey Leopoldo II de Bélgica. Claro, no podía permitir que aquello siguiera en su poder. El caso es que también se le ocurre la creación de dos instrumentos geoeconómicos, porque piensen que cuando hablamos de geopolítica es que tenemos que hablar de geoeconomía, es que no podemos dejar de hablar de ello. Entre otras cosas, y les voy a decir por qué. Porque cuando se combate, cuando vamos a la guerra es un choque de voluntades. Hay veces que esos choques son personales, familiares, una vez más, o también entre estados. Y al final, ¿cómo se trata de chocar esas voluntades? ¿O qué instrumentos principales emplean para chocar? Son tres, básicamente tres. Uno es la destrucción física. Si hablamos de personas, pues contratar a un sicario para que mate a alguien, ¿no? Si hablamos de países, para eso tienen sus ejércitos, para que intenten matar a los ejércitos del enemigo. Eso es una forma, la eliminación física. Hay otra que podríamos llamar la eliminación psicológica, lo que hoy podríamos considerar el asesinato social. ¿Cómo se consigue? Pues desprestigiando a alguien, desacreditándole, lanzándole todo tipo de difamaciones, de mentiras, pero para que al final cale en el subconsciente del resto de las personas y le posterguen completamente de la sociedad, por así decirlo. Pero luego hay otra parte, que es la que hoy estamos viviendo concretamente, que es el enfrentamiento a través de la economía. Y les parecerá mentira, pero eso es lo que más daño hace. Porque si te destruyen económicamente, ¿qué te queda? ¿Qué queda de ti como persona en una sociedad? En cualquiera, podríamos hablar de la actual, pero podríamos hablar también de las sociedades antiguas, sobre todo si hablamos de temas estatales, de temas geopolíticos. Y por tanto, se le ocurre a Estados Unidos la creación de unos instrumentos geoeconómicos de poder total, de poder mundial, que siguen siendo válidos todavía hoy en día, todavía les son válidos, porque ya que los crea, es el único país que se queda con el derecho de veto, que son, como todos ustedes ya están imaginando, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es que el Fondo Monetario Internacional ha tenido capacidad para cuando quiere sostener a un país y cuando quiere dejarle caer. Que se lo pregunte, si no, a muchos de los otros países de nuestro querido continente americano, ¿verdad? Que se lo pregunte lo que ha significado el Fondo Monetario Internacional y la subordinación casi de rodillas que han tenido que ponerse delante de este Fondo Monetario Internacional en algunos momentos. Y ahí empieza todo. Y lo siguiente es, evidentemente, procurar una vez más que todos empezáramos a habituarnos al uso del dólar. Es cierto que todavía hasta 1991 tiene que compartir el mundo con la otra parte, con una ideología diferente, marxista-leninista, que no estaba basada en los beneficios, que estaba basado en las necesidades, ese principio marxista de cada uno según sus necesidades y de cada uno según sus posibilidades, porque es verdad que esa parte soviética, comunista, nunca fue un adversario económico, nunca lo fue, pero sí fue un adversario muy importante para Estados Unidos, ideológico y geopolítico. Que fue el motivo por el que se crea la OTAN, no fue por otro motivo. La OTAN se crea en 1949, la Alianza Atlántica, a instancias de Estados Unidos y del Reino Unido, por el temor que tenían precisamente a la expansión por parte de los soviéticos ideológica y geopolítica. No debemos olvidar que hubo muchos países europeos que estuvieron a punto de caer en el comunismo. Estamos hablando de Grecia, de Italia, de Francia, del propio Reino Unido, que estuvieron a punto de ser comunistas.
Y eso les preocupaba, evidentemente, en este enfrentamiento, ¿verdad? Unos tratando de imponer el capitalismo y otros este marxismo, este comunismo. La reacción por parte del otro bloque fue en 1954 crear precisamente el Pacto de Varsovia. El caso es que, no olvidemos también la caza de brujas que se desata, precisamente ese marxismo que se desata en Estados Unidos luchando también contra ese comunismo que también estaba penetrando incluso con mucha fuerza en su propio país. El caso es que todavía hasta ese 1991 tiene que enfrentarse con ese otro imperio, que también lo era, que también pretendía imponer pues, su modelo, sus normas, su forma de comportarse, su forma incluso de relaciones familiares, de todo. Pero desaparece. Después del 1989, con el que empieza el inicio, con esa caída del muro de Berlín, y finalmente desaparece. Y tanto es así que en diciembre de ese año, de 1991, Gorbachov firma la disolución de la Unión Soviética. Y de repente, algo que probablemente no ha pasado nunca jamás a lo largo de la historia, nunca jamás. Un solo poder, una sola potencia, un solo imperio, se queda de dueño, amo y señor de todo el planeta. De todo el planeta. No tiene enemigos, no tiene ningún enemigo. Piensen que esa Rusia se queda con los barcos oxidándose en los puertos, los barcos de guerra, con un ejército que en muchos casos no recibía el salario o lo recibía de una manera muy esporádica, quitando obviamente el ejército que protegía Moscú, que protegía al gobierno. De hecho, muchos se quedaron en otros países, podía ser Ucrania, podía ser Kazajistán, los antiguos países de la órbita soviética, que eran miembros de la Unión Soviética. Y yo he conocido casos personalmente, por ejemplo, de rusos que después de 2 años viviendo en una tienda de campaña en Ucrania, pasando penurias, con nieves, con frío, con barro, pues le llegaba el ejército ucraniano y decía: ¿te quieres pasar a mi ejército? Y dice: me paso el ejército que haga falta con tal de poder seguir dando de comer a mi familia, como es lógico. Recuerden que en aquel momento hubo muchos casos que vendían el armamento, vendían los carros, vendían la gasolina, vendían todo lo que tenían simplemente para poder sobrevivir. Anulado completamente. Una Rusia que no es capaz ni siquiera de pagar los beneficios sociales que había tenido en la época soviética, ni de lejos a sus ciudadanos. Una ciudadanía empobrecida y encima con otra característica, que una serie de oligarcas depredan completamente el país. Y se llevan la riqueza del país, enorme, gigantesca, casi infinita, se lo llevan a paraísos fiscales o se la llevan incluso a la City de Londres. Los barrios más ostentosos de Londres es lo que se llama el Londongrado, que está precisamente en los barrios periféricos de Londres y son todos de rusos. Si hablamos de aquellos años, es que de China ni contaba. Pero si es que China la seguimos viendo como un país subdesarrollado. Yo les voy a contar una anécdota, ya digo cosas de los que tenemos ya unos ciertos años. Se lo crean o no, de pequeño yo he pedido por las calles para los chinitos. Para los chinitos. Teníamos una hucha, que la pueden ver ustedes todavía en internet, que ahora son muy caras, de UNICEF para el Día de las Misiones. Era una hucha con el sombrero típico triangular de los chinos y íbamos pidiendo por las calles para los chinitos. Hoy en día son ellos los que piden para los españolitos y para otros muchos occidentales. Claro, pero fíjese, eso que les acabo de decir es muy interesante, porque son cosas que quedan en el subconsciente. Pero lo mismo que nos pasa a los españoles en otras partes de Europa, que cómo nos siguen viendo, no nos engañemos, nos siguen viendo como el pobre inmigrante que en los años 50, en los años 60, en los años 70, tuvieron que salir de España a realizar las funciones más básicas en otros países europeos. Y se lo puedo decir yo, que cuando he estado destinado en otros países de Europa en posiciones de privilegio, y aún así todavía nos miraban por encima del hombro, como casi viéndonos como ciudadanos europeos de segunda. Es lógico, esas cosas quedan en el subconsciente y es muy difícil arrancarlas de ella, ¿verdad? El caso es que con China es que no contábamos, pero no contábamos para nada, para nada. Hasta que, y de hecho, pues suceden cosas como, por ejemplo, la OTAN, que bombardea, no se nos olvide, en 1999, bombardea Belgrado, la capital de un Estado soberano. Rusia no puede reaccionar, era un aliado importante, porque es que no tenía capacidad. Si acababa de perder la primera guerra de Chechenia, ¿cómo se iba a meter en otro enfrentamiento? Si era un país desmontado completamente, con una economía
caótica, por decir que tenía economía. Pero claro, y de hecho, no olvidemos también que se aprovechó para bombardear la embajada de China en Belgrado, cosa que China, lo mismo en aquel momento, se tuvo que callar la boca porque no estaba tampoco en condiciones de poder hacer frente a nada. El caso es que piensen ustedes por un momento que en su profesión, la que tengan, en sus negocios, de repente se quedaran sin competidores, que pudieran poner el precio que quisieran a sus clientes, que pudieran imponer el precio que ustedes quisieran a sus proveedores, que no tuvieran competencia. ¿Qué les pasaría? Pues lo que nos pasaría a cualquiera, que nos dormiríamos en los laureles y diríamos, ¿para qué me voy a preocupar? Estos pobres desgraciados, ¿dónde van a salir? Los pobres chinitos, si estamos pidiendo para ellos. Los rusos, pero si están acabados completamente, ¿verdad? Si poco menos han retrocedido unos cuantos años. Y yo creo que es lo que le ha pasado a Estados Unidos. Estados Unidos todavía no se cree cómo se ha producido este cambio de paradigma tremendo en 20 años. En 20 años. Por un lado, todo comienza, podríamos decir, a partir del año 2000. Lo primero, que es cuando llega Vladimir Putin a la presidencia de Rusia. Es cierto que un año antes ya había estado, en 1999, había estado como primer ministro, todavía estando de presidente Boris Yeltsin, que es cierto, le lleva a ese puesto y como muchos rusos tenían tanta rabia contra Boris Yeltsin por lo que había significado, piensen que Putin ni siquiera le llama para darle las gracias cuando llega primer ministro en ese 1999, a pesar de que le había puesto prácticamente en el cargo. Y llega Vladimir Putin y lo que pretende es recuperar, digamos, lo primero es el honor personal de los rusos. Estaban hundidos moralmente y les trata de convencer de que les corresponde una posición en el mundo, una voz en el mundo, no solo porque sean 150 millones de habitantes, sino por lo que considera que es por su historia, por su cultura, piense lo que significa el ballet ruso, el ajedrez, en fin, toda la literatura, la música, y luego también simplemente por una cuestión práctica, materialista. Es que tienen recursos, como decía antes, prácticamente infinitos. Estamos hablando del país más grande de la Tierra con mucha diferencia. Duplica en tamaño a los dos países que le siguen. Tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados. 11 usos horarios, que se dice pronto. Y encima, si hay un país al que le viene bien este calentamiento global, encima es a Rusia. Porque el 75% de su territorio es Siberia, la tundra y la taiga. Pero es que la zona de la taiga, que es la parte, digamos, menos congelada, para entendernos, menos al norte, es que cada vez es mucho más aprovechable, cosa que hasta ahora mismo no era rentable explotar aquellas tierras totalmente, absolutamente congeladas. Y si hablamos de China, pensemos, para dar datos exactos, que en ese año 2000, apenas significaba el 3% de todo el Producto Interior Bruto mundial. El 3%. Hoy, esta tarde, es el 18,5%. Lo ha multiplicado por 6. Impresiona, ¿verdad? Lo ha multiplicado por 6. En aquel instante, China, efectivamente esa idea que se nos ha quedado de ese martillo tan barato, pero poco menos que inútil, que le das un martillazo y se la cabeza por un lado y el mango por el otro, ¿verdad? Es que lo copiaba todo, es que no inventaba nada. En aquel año 2000 todavía, más del 75% de todas las patentes internacionales que se presentaba ante la Agencia Internacional de la Propiedad Intelectual dependiente de Naciones Unidas, las presentaban 3 países. La mitad, Estados Unidos. Y del otro 25%, Japón y Alemania. Hoy Alemania está en recesión, en una recesión profunda, y veremos a ver cómo salimos de ella, porque esto nos afecta a toda Europa. Alemania era la locomotora de Europa, la que tiraba de muchos vagones de cola, y hoy está en recesión. Los últimos 3 años, China, en aquel momento China
no presentaba ni el 1% de todas las patentes internacionales. Hace 20 años. Hoy presenta la mitad de todas las patentes internacionales. La empresa Huawei es la empresa del mundo que más patentes internacionales presenta. Pero es que si hablamos de algo, que seguro muchos de ustedes lo conocen, que se llaman los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad tienen una protección un poco inferior a las patentes, se pueden utilizar en determinadas circunstancias, bajo determinadas condiciones. China presenta el 98% de todo el mundo para ponerse a temblar. Yo entiendo que a algunos le tienen que temblar las garrillas, las piernas, porque, como digo, no es para menos, efectivamente. Pero al mismo tiempo, este avance, y podría darle muchos más datos, ya le digo, para que el señor canciller no me eche y no me va a llamar nunca más, intentaré ir acortando, luego usted me pregunta lo que quieran, con su permiso. Piensen que en paralelo, ese fortalecimiento, lo que está haciendo es que China haya iniciado una guerra geoeconómica cada vez mucho más agresiva. Y además aprovechando un punto de inflexión que claramente es la guerra en Ucrania. No significa que esta tendencia no llevara tiempo manifestándose, preparándose todo esto, pero una vez más la guerra en Ucrania, que todavía no sabemos en qué va a terminar, está acelerando absolutamente todo el proceso. Claro, piensen que Estados Unidos se encuentra con una situación muy concreta, que es que a partir del 15 de agosto de 1971 abandona el patrón oro. Este dato es muy importante, tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque a partir de ese instante, estamos bien, ¿no? A partir de ese instante, eso, digo, nos está bombardeando ya. A partir de ese instante, Estados Unidos ha seguido siendo la potencia económica que es solamente por un motivo, porque todos los demás seguimos consumiendo dólares. Los hemos seguido acumulando como moneda de reserva, los hemos seguido utilizando para las transacciones internacionales, pero esto se está acabando a pasos agigantados, a pasos agigantados. ¿Y cuál es el problema? Que al no estar respaldado por el oro, cuando a nosotros nos dan un billete de $20 o de $100, de lo que sea, en realidad es un papel. Solamente porque alguien nos dice que debemos confiar en que eso vale algo, pero está solo basado en la confianza. Piensen que antes de la Segunda Guerra Mundial el marco alemán cayó tanto que era más barato empapelar las paredes con el marco que ir a comprarlo el papel pintado a la tienda con ese mismo dinero. Es que le puede pasar exactamente igual al dólar. ¿Que no es para mañana? ¿O sí? Es que no lo sabemos. Pero esto está avanzando una vez más a pasos verdaderamente agigantados. Porque ahora lo que tenemos son lo que se llaman las monedas fiat, las monedas fiduciarias, que están solo basadas en la confianza. Pero nos pasa igual con el euro. ¿Y qué es lo que está intentando ese otro mundo? Crear monedas que estén respaldadas de nuevo en commodities, principalmente en el oro. China ya lleva acumuladas, que sepamos, más de 2.100 toneladas de oro, que se dice pronto, que se dice pronto. Claro, es que esto pensábamos que nunca iba a pasar. ¿Quién pensaba que se iba a cambiar el sistema monetario mundial? Es que nos funcionaba bien, o le funcionaba bien sobre todo a Estados Unidos, porque al poder controlar la divisa de esa forma, sin estar respaldado en nada, lo que significaba era que podía hacer fluctuar incluso la inflación mundial prácticamente a capricho y, por supuesto, solucionar sus problemas económicos a voluntad. Solo tenía que imprimir más billetes o dejar de imprimir billetes. En aquel momento, esa medida, en 1971, la lleva Carl Nixon, el presidente Richard Nixon, en el marco de la guerra de Vietnam, porque necesitaba precisamente imprimir más billetes del oro que tenía en fornos. ¿Y qué está haciendo ahora mismo China amparado por Rusia? Modificar completamente este sistema de tal forma que cada vez más países dejen de utilizar el dólar para sus transacciones, que cada vez más países abandonen el dólar como moneda de reserva
y que los bonos del Tesoro estadounidense desprestigiarlos para que nadie tenga esas ansias de poseerlos. Les decía las noticias antes de entrar. Ahora mismo hay una veintena de países africanos que esta mañana, han decidido crear su propio sistema financiero para solo realizar los intercambios comerciales entre ellos en sus monedas nacionales, a la espera de que estos llamados BRICS, esta unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a la que se han postulado para unirse, hay quien dice que hasta 50 países del mundo, en la próxima reunión que van a tener dentro de nada, en agosto, que dicen que todas las transacciones las van a realizar en sus monedas y que van a crear ya una moneda nueva de uso mundial. Fíjense lo que ello significa. Porque claro, para Estados Unidos, el que todo se negociara en dólares le daba un poder absoluto. Porque si usted tenía una multinacional o usted como Estado quería hacer un negocio y por tanto lo internacional y lo tenía que hacer en dólares, usted tenía que pasar por un banco estadounidense a la fuerza. Y Estados Unidos, cuando ese país o esa multinacional no ha coincidido con sus intereses internacionales, ha prohibido que un banco estadounidense le facilitara ese paso. O simplemente lo que se llama el sistema CHIPS, este sistema precisamente de movimiento de dólares estadounidense. Ha tenido un poder total con algo que es el sistema SWIFT, conocido por todos ustedes. Este sistema, que es un sistema de mensajería en el que se relacionan más de 12.000 entidades bancarias de todo el mundo para poder precisamente realizar estas transacciones internacionales. El sistema SWIFT tiene la sede en Bruselas. Sus dueños son una docena de bancos centrales, de países estatales, más el Banco Central Europeo. ¿Pero quién lo controla? Estados Unidos. Estamos hablando que cada día realiza unos 45 millones de mensajes, de transacciones. 45 millones. ¿Pero qué sucede? Que tiene un coste elevadísimo. Estamos hablando que cuesta a los usuarios unos 125.000 millones de dólares anuales. 125.000 millones de dólares anuales. Vaya la que está cayendo, ¿eh? Bueno, me lo voy a tomar también como parte del recibimiento. Bien, cuando empieza la guerra en Ucrania, cuando Rusia invade Ucrania, en febrero del año pasado, llega a Estados Unidos y dice: vamos a expulsar a todos los bancos rusos del sistema SWIFT. Y es verdad. Todavía, hasta hace muy poco, porque ha sido paulatino, no podía tampoco ser instantáneo, porque había muchos bancos occidentales afectados. Hasta hace muy poco, el 80% de todas las transacciones que realizaba el Banco Central ruso se realizaban a través del sistema SWIFT. Ya no es así. Porque Rusia, que ya había sufrido sanciones a partir de febrero de 2014, cuando se anexiona la península de Crimea, y sabía que esto le podía pasar, había creado su propio sistema financiero e interbancario mundial. Y me podrían decir ustedes, y con razón, muy pequeñito, muy incipiente, absolutamente cierto, absolutamente cierto. El sistema se llama por las siglas en ruso SPFS. ¿Pero qué había hecho Rusia? Una vez más, porque como le hemos puesto a Rusia en los brazos de China, lo había unido con el sistema financiero interbancario chino, que es el sistema CIPS, mucho más avanzado. Cuando empieza la guerra, apenas hay 500 bancos asociados a este sistema. Hoy, esta tarde, ya hay más de 3.000. Dicen, no son muchos, pero ya son bastantes, ¿verdad? No comparado con el sistema SWIFT occidental, por así decirlo, pero ya son bastantes. Cuando empieza la guerra, igual, Estados Unidos le dice a sus tres grandes
empresas de tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, American Express, le dice, dejar de negociar en Rusia. Se acabó, no tengáis más relaciones con Rusia para asfixiarlo económicamente. Rusia, que bien sabía que eso le podía pasar, había creado su propia tarjeta MIR, también pequeñita, muy incipiente. Noticia de hoy. Hoy Bielorrusia ha unido su tarjeta de crédito con la tarjeta de crédito MIR. Tampoco es un gran país, pero piensen ustedes que cuando se une la tarjeta significa que se están uniendo todo el sistema bancario, porque significa que las cuentas corrientes, los depósitos, evidentemente quedan íntimamente relacionados. Hace muy pocos días, hace un par de días, ha llegado Rusia a un acuerdo con Venezuela para que también esa tarjeta MIR sea de uso en toda Venezuela y muy especialmente en las zonas turísticas. Venezuela sigue siendo también un potencial turístico importante. Aparte de que vayan muchos rusos, van también personas de todas las nacionalidades. Pero sobre todo, la ha unido esa tarjeta MIR con la tarjeta china, que no sé si ustedes han oído hablar alguna vez de ella, que se llama Unión Pay. Unión Pay hoy se emite en más de 70 países, es aceptada en más de 180 países, aunque sea muy desconocida, y cada día la utilizan más de 1.000 millones de personas. Porque una vez más, muchas veces nosotros seguimos mirando, eso ya no les quiero contar como europeos, que estamos cometiendo errores tremendos, pero como occidentales, ¿no? Como pensamos que el mundo solamente somos nosotros. El mundo es muchísimo más amplio, muchísimo más amplio. Y al mismo tiempo, China, amparada por Rusia, está intentando desmontar, como les decía, este sistema económico estadounidense. Y para ello tiene que convencer a los países de que empiecen a utilizar el yuan, que ya dejen de utilizar el dólar. Y antes les comentaba que se utilizaba para todas las transacciones relacionadas con la energía. Hace muy pocas fechas, una empresa estatal de energía china que se llama CNOOC llegó a un acuerdo con la francesa Total Energies. Ya sabe que ahora todas las empresas petroleras se han puesto, le han quitado de petroleras, son todas energéticas, ¿verdad? Total Energies, francesa, para que a través de la bolsa de petróleo y gas natural de Shanghái adquirir en yuanes, no en dólares, en yuanes, adquirir 65.000 toneladas de gas natural licuado procedente de Emiratos Árabes Unidos. 65.000 toneladas es mucho, pero no es una cantidad hipergigantesca. Pero es que ya está sentando un precedente. También hace muy poco, Brasil, un aliado muy importante actualmente de China, crea una cámara de compensación en renminbi, que es el nombre oficial de la divisa china, renminbi, para que a partir de ese momento todas las transacciones entre los dos países se realicen exclusivamente en yuanes. Piensen ustedes que Brasil, su principal socio comercial es China, desde hace 14 años. Que en algunos años el volumen de ese intercambio comercial ha llegado a los 150.000 millones de dólares y ya no se va a hacer en dólares. Y China de Brasil, como de otros países de América, se está llevando la soja, se está llevando el maíz, probablemente el mayor exportador de maíz del mundo, se está llevando carne, esa carne que muchas veces nos dicen a nosotros que dejemos de comer, pues se la está llevando China, se la va a seguir llevando, y de muchos otros países. Se está llevando el café, el azúcar, mineral de hierro, y así podríamos seguir con tantas y tantas cosas. Simplemente para que se den, y les podría dar infinitos, casi infinitos datos más, para que se den ustedes cuenta de la transformación total y absoluta que se está produciendo. ¿Esto lo puede permitir Estados Unidos? No, bajo ningún concepto. Esto significa, y no debemos olvidarlo, la guerra total. Porque todos los que antes intentaron algo similar, es decir, este proceso de desdolarización, obviamente Estados Unidos reaccionó porque no le quedaba más remedio
porque, como les digo, su columna vertebral es la economía. Todo lo demás que tiene, sus 18 servicios de inteligencia, todo lo que significa el Pentágono, con sus 5 cuerpos, porque allí tiene tierra, mar, aire, los marines y la Fuerza Espacial, que la creó Trump. Sus 5 cuerpos, sus fabulosos servicios de diplomático, todo lo que ustedes quieran, solo sirve precisamente para apuntalar, garantizar su supervivencia, la supervivencia de su columna vertebral de la economía. Como les decía, y ya voy terminando, todos aquellos países o líderes que lo intentaron este proceso de desdolarización, todos acabaron mal. Aquí en América hubo un caso que fue el que llevó a cabo la iniciativa de Hugo Chávez con el proyecto Sucre. En realidad es un acrónimo que iba a ser una moneda, en principio, para que fuera utilizada por los países ALBA, los países de la Alianza Bolivariana para nuestros pueblos de América, con la esperanza de que posteriormente fuera usada por todo el resto de América, de Centroamérica y de Sudamérica. Todos sabemos lo que sucedió. Hay otro caso que hoy está absolutamente documentado, que es el de Gaddafi en Libia. Gaddafi tenía mucho oro guardado, muchísimo oro. Y entonces se le ocurrió crear un dinar de oro para que fuera también de uso común en África. Aquello afectaba al dólar muchísimo y también de paso al CFC, al franco que es el franco francoafricano que utiliza Francia con todo el poder que eso le da. Y por eso Francia, no por casualidad, fue de los más beligerantes y de los que participó de forma más activa en la destrucción de Gaddafi, la invasión de Libia en el año 2011. Nada es por casualidad. En el mundo, piense que todos los conflictos, todos tienen unos intereses mucho más allá del maquillaje que nos dan para que lo que nos queramos los ciudadanos, evidentemente, y sobre todo, todos los conflictos, todos, absolutamente todos, que todos tienen muchas caras y muchas aristas, la cara principal suele ser precisamente la economía. Una vez más, porque la economía es la que termina moviendo el mundo. Y el caso quizás que más desconocido para ustedes, porque es bastante desconocido para casi todo el mundo, es el tema de la invasión de Irak en el año 2003. Porque es cierto que había habido unos atentados terribles del 11S, alguien tenía que pagar las consecuencias, no podía ser Arabia Saudí en aquel momento. A lo mejor él hubiera pagado las consecuencias porque Arabia Saudí se ha pasado con armas y bagajes al otro bando prácticamente de la noche a la mañana, que nos daría para hablar también durante mucho tiempo. Pero en aquel momento, a pesar de que 15 de los 19 terroristas eran saudíes, alguien tenía que pagar las consecuencias, bueno, y el más fácil de atacar era Afganistán, un país paria, solo reconocido por 3 estados, el gobierno talibán, que además había destruido aquellos famosos budas históricos, en fin, era relativamente fácil atacarle. País atrasado, muy pobre, pero se habrán preguntado ustedes muchas veces, pero finalmente, ¿por qué se ataca Irak? Saddam Hussein no tenía nada que ver con el Estado Islámico. Bueno, esto no se había creado ni con los talibanes, ni con Al-Qaeda, ni con nadie. Es más, pertenecía al partido Ba'ath. El partido Ba'ath era un partido laico, donde la religión, es verdad que eran sunís, pero la religión no era un pilar fundamental dentro de su país. Un Saddam Hussein que en su momento había sido considerado poco menos que un héroe por el mundo occidental, empezando por Estados Unidos. Muchas ciudades de Estados Unidos le habían dado las llaves de oro. Había sido apoyado por Europa en aquella guerra contra Irán del 80 al 88, en el que fallecieron más de 1 millón de personas y apenas se movió 1 milímetro el frente en la desembocadura del Shat al-Arab. Y entonces, algunos han preguntado por qué se invade Irak y por qué nos creen la historia de las armas de destrucción masiva en el que nos mentalizan de que era necesario atacar Irak antes de que poco menos que destruyera medio mundo. Pues lo que había detrás era un tema monetario, pero monetario de moneda. Y les cuento brevemente por qué. Saddam Hussein, es verdad que había atacado con armas químicas a los kurdos del norte, cuya capital está en Mosul, y por tanto, tanto Estados Unidos como la Unión Europea le tenían sancionado. Solamente después de llevar a la muerte a muchos niños iraquíes, Naciones Unidas llegó a un acuerdo
internacional para que pudiera vender parte de su petróleo Irak a cambio de alimentos. Se llamó así el proyecto Petróleo por Alimentos. ¿Pero qué sucede? Que Saddam Hussein, obviamente muy rebotado, muy enfadado con Estados Unidos, lo que decide es, pues no lo voy a vender en dólares. Y se le ocurre que lo va a vender en euros. El euro lo empezamos a utilizar en Europa exactamente el 1 de enero de 2002, pero 3 años antes ya funcionaba en los mercados internacionales. Y entonces Saddam Hussein salía con un gran banco francés, el BNP Paribas, para precisamente exportar ese petróleo en euros. Obviamente, Estados Unidos, bajo ningún concepto, podía permitir que aquella iniciativa se propagara a otras partes del mundo, que aquello significara un mal ejemplo que pudiera ser replicado en otros países. Porque además, obviamente, detrás había también empresas energéticas o petroleras francesas que pretendían sacar del país pues, a los intereses anglosajones y colocarse ellos en su lugar. Para que veamos la importancia, una vez más, que tiene todo lo que estamos hablando. Porque ahora el problema que tiene Estados Unidos es, ¿y cómo me enfrento yo ahora con China? Porque no es Venezuela, no es Afganistán, no es Irak, no es Libia, es China. Un país que ha cogido muchísima fuerza, con 1.500 millones de habitantes, que también tiene armas nucleares, aunque no tiene tantas ni muchísimo menos que tiene Estados Unidos, pero tiene las suficientes para destruir buena parte del planeta, que está construyendo un ejército a marchas forzadas, que todavía, por supuesto, no tiene la capacidad de destrucción que tiene el ejército estadounidense, como dicen ellos, ni falta que les hace, porque saben que su verdadero poder hoy reside en la tecnología, las finanzas y la economía. Porque está haciendo una penetración a través de esta diplomacia económica realmente impresionante. Que realmente, de verdad, da miedos a todo lo que están haciendo, de cómo están penetrando y con tantísima rapidez. Y que es muy difícil, una situación muy difícil de revertir. Porque además lleva a cabo iniciativas como son las rutas de la seda, las nuevas rutas de la seda, que son 3. La terrestre, la marítima y la digital, que probablemente hoy sea más importante incluso que las otras 2, aunque no se les preste tanta importancia. Está intentando copar buena parte de lo que serían las rutas logísticas mundiales y además completar hacer el ciclo completo. La producción, el embarque, el transporte a través de COSCO, el desembarque, que no en vano está comprando terminales de contenedores en los principales puertos del mundo. En Europa podemos hablar desde el Pireo en Grecia, el puerto más importante del Mediterráneo Oriental, en España, Barcelona, Algeciras, si damos la vuelta, el puerto de Sines al sur de Lisboa y finalmente el puerto de Bilbao. Y el último que ha comprado en este sentido en Europa fue el 25%, ni más ni menos que del puerto de Hamburgo. Y quería comprar el 35%. Y se lo impidió precisamente un informe que presentó conjuntamente la CIA y el BND, el Servicio de Inteligencia alemán, que le presenta al señor Scholz, diciéndole que entonces sería el socio mayoritario y que haría prácticamente lo que quisiera a su capricho. Pero esto es lo que está haciendo. Entonces, es una penetración total en muchísimos países, en muchos aspectos, también con la diplomacia de la deuda, de ir comprando deuda, y no debemos olvidar, pero como ha hecho el mundo anglosajón, exactamente igual, no debemos olvidar lo que decía John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, que hay 2 formas de subyugar, de esclavizar a un país. Una es la espada, la otra es la deuda. Y muchos estamos, empezando por España, tremendamente esclavizados y subyugados. Este es en el contexto en el que estamos ahora mismo. Un contexto, como vemos, que tenemos que prestarle enorme atención, porque hoy no basta con prestar solo atención a el círculo nacional, todo aquello que sí puede significar nuestra nación, porque estas circunstancias son las que nos van a marcar el ritmo. Si en realidad los países pequeños, los países medianos, si estamos al albor de todos los demás, estamos simplemente subidos en una ola que va moviendo
La marejada la van moviendo estos países y a nosotros nos van llevando en un sentido y en el otro. Y por eso, como digo, creo que es el momento de que todos hagamos una profunda reflexión, que cualquiera que quiera dedicarse a la política nacional sea muy consciente de todas estas claves geopolíticas, porque si no va a fracasar y va a hacer daño a su país, sin lugar a dudas, o por lo menos no le va a beneficiar en absoluto. Y además, que es el momento también de estar muy pendiente de a ver qué alianzas tenemos y con quién las tenemos, porque el mundo está cambiando a pasos agigantados, por supuestísimo. Que no sabemos, una vez más, si esta transformación, porque claro, si vamos al mercado Forex, todavía básicamente es el dólar, ¿no? Pero piense sobre todo que aunque sea poco a poco, cómo va cambiando tan rápidamente. Les doy otro dato. Ya digo, no me dejes dar muchos más datos, el canciller. Mira, ¿qué sucede? Todavía hace 10 años, todas las transacciones que realizaba China, el 80% las realizaba también en dólares, China. Hoy es el 45% de lo que realiza en dólares. Estamos hablando de un país muy grande, ¿verdad? Y esta es la dinámica que podíamos hablar en tanto. Es que les podía contar lo que está haciendo Pakistán, lo que está haciendo India, lo que están haciendo los países africanos, con datos todavía muchísimo más precisos y más exactos. Es una revolución total, absoluta. Es un cambio de paradigma absoluto. Es que es una cosa increíble. Que decimos, ¿todavía le queda mucho pulmón a Estados Unidos? Sí, es verdad, a pesar de que también tiene sus problemas internos muy preocupantes. Hace muy pocos días ha estado a punto de entrar casi de nuevo otra vez en default, es decir, de que la administración tuviera que dejar de pagar, ¿no? Y lo que ha significado es que los dos grandes partidos se hayan reunido para aumentar la deuda que ya de por sí la tienen hipergigantesca. Pero es cierto que todavía le queda ese poder militar, ese poder de sus servicios de inteligencia, le queda el poder que tienen sus grandes empresas de capital riesgo, las grandes empresas de inversionistas, que puede ser BlackRock, Vanguard, Fidelity, Blackstone, todas estas, que son muy poderosas, evidentemente, pero es que estas mismas empresas también están creciendo en China. Hasta hace muy poco, ¿cuál era el principal banco del mundo? El más grande, el gigantesco, el que parecía imbatible completamente. JP Morgan. JP Morgan, que encima cuando se une ya con el Chase Manhattan Bank, inmensísimo, ¿verdad? Lo mismo, podía comprar todos los países que le diera la gana, poco menos. Tenía otros bancos muy importantes, el Bank of America, estamos hablando del Wells Fargo, estamos hablando del Citigroup. Bueno, pues hoy, esta tarde, de los 10 principales bancos del mundo por valor de capitalización bursátil, de los 10 principales, 5 son chinos. Los 4 primeros son chinos. Sin contar con el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, que es el que emplea China precisamente para difundir, para ampliar sus rutas de la seda, dando préstamos a los países por donde pasa o por donde quiere que llegue a pasar estas rutas de la seda. Es que la transformación es total. Y por eso entendemos, vamos ahora mismo a la última, recientemente firmada por Joe Biden, su estrategia de seguridad nacional, y es que lo dice bien claro, lo dice clarísimamente. Si vamos a su estrategia naval, y aquí vemos a muchos compañeros de la Armada, a su estrategia naval, 9 páginas nada más. ¿Y de qué habla? De China, de China, de China, de China. No le preocupa otra cosa. Porque hoy son los barcos chinos los que acosan a los barcos estadounidenses, a los barcos de guerra, en el mar del sur de China. Como recientemente ha pasado con un avión chino a otro avión de espionaje, de reconocimiento electrónico estadounidense. Este es en el contexto en el que estamos. Ya les digo, podría seguir dándole muchos más datos, pero tampoco les quiero amargar la cena. O sea, lleguen tranquilos, sigan cenando, que no pasa nada. Esperemos que tengamos líderes lo suficientemente inteligentes para que lleguen a algún tipo de acuerdo, se repartan el mundo de alguna manera y sobre todo que no nos metan a nosotros, nos sigan metiendo en este emparedado, de tal manera que los que paguemos las consecuencias seamos los demás por ese enfrentamiento geopolítico. Pues han sido ustedes tremendamente amables, me han prestado muchísima atención y se lo agradezco. No han mirado esto que decíamos que tiene el coltán, estos móviles, en ningún momento, y le vuelvo a agradecer encarecidamente al señor canciller, al señor rector de la Universidad del Caribe, que haya tenido la gentileza de contar conmigo, que me haya permitido venir con esta chacabaná, que me hacía muchísima ilusión, así que quedo enteramente a su disposición. Muchísimas gracias.
Bueno, lo recibimos con agua, lo despedimos con aplauso. Bueno, en estos momentos vamos a invitar a nuestro rector, doctor Emilio Mínguez, y al embajador Marino Berigüete, quien tienen una entrega muy especial a nuestro conferencista. Bueno, la Universidad del Caribe realmente se alegra enormemente de poder hacer esta entrega, de este reconocimiento a nuestro conferencista. Sobre todo, gracias por mostrarnos este contexto internacional en el que estamos, estos cambios de paradigmas, esta transformación que estamos recibiendo. Aprovechamos para pedirle a los demás dignatarios que están sentaditos, vamos a tomar la foto oficial con todos de pie, señor canciller. Aprovechar la foto oficial de todos de pie, por favor, para tomar la foto aprovechando. Bueno, pues ahora de manera breve, por favor, vamos a hacer preguntas puntuales, no minis conferencias, pues el agua todavía nos acecha con dañarnos nuestra cenita. Entonces, esta parte de las preguntas que va a estar moderada por el mayor general retirado Miguel Soto Jiménez, lo invitamos para que proceda a moderar las preguntas puntuales para optimizar el tiempo que nos queda. Señor Coronel Baños, señor Canciller, señores miembros de la Presidencia, distinguidos invitados especiales, señores diplomáticos, señores militares, y ustedes saben que yo jalo para esa banda, como dicen en el campo. Yo quiero que se pongan de pie, por favor, hacerle un aplauso a los estudiantes y a la facultad de los militares, por favor. Gracias. Debo hacer una advertencia de entrada. No se asusten. Ustedes saben que yo tengo el vicio de la palabra. No voy a pronunciar una conferencia sobre otra conferencia, sobre todo, y muy especialmente, porque al oír caer la lluvia sobre el techo, le comentaba al embajador Berigüete que realmente nos hemos dado un baño de geopolítica en el día de hoy. Bueno, categorizado de manera muy especial, honrado y sobre todo complacido de ser el moderador, con algunas observaciones. No puedo desechar, aprovecharme de este momento para dar algunas consideraciones breves, muy breves. Por ejemplo, agradecer al señor canciller, al señor rector, a los que pulsearon esta conferencia por más de un año, ¿verdad? Decirles que entonces ha valido la pena. En lo personal, mis expectativas, al coronel Baños lo conocía desde hace tiempo por mi ejercicio de profesor de geopolítica por muchos años en la Escuela de Guerra, y entonces decirle que sí ha valido la pena, que se han llenado mis expectativas y por lo tanto las de ustedes. Entonces, como guardia al fin, y el guardia le encanta hacer majarete, los militares me comprenderán, entonces yo quiero hacerlo y hacer que ustedes se pongan de pie de nuevo a darle un aplauso al coronel Baños, por favor. Bueno, señores, entonces vamos a dar paso. Me han dicho, porque a la vez me hicieron un majarete, y el majarete me lo hizo Pelegrín Castillo, de echarme a mí la grave responsabilidad de la moderación
de este evento. Haciéndole la salvedad, ya se habló de la brevedad y además de la advertencia del coronel Baños de que no quería dañarlo la cena, ¿verdad? Con sus advertencias casi proféticas, que eso hay que decirlo también, la geopolítica realmente no sirve para nada si además de todo lo que hace como conciencia geográfica del Estado, también no nos sirve para profetizar cosas y eventos en un mundo, como dice el coronel Baños, tan cambiante. Entonces, son 5 preguntas, por favor. Vamos a dar la precedencia al doctor Manuel Vergés, por favor. Muy bien, lo felicito por su excelente exposición. Mi pregunta es muy sencilla y breve. Futuro de la OTAN. Muy bien, entonces, un momentico. Vamos a darle el paso al poeta Manuel Núñez. Muy satisfecho con su exposición. Hay una parte, sin embargo, que me parece importante en geopolítica, que es el factor demográfico. China va a perder mucha población por el problema del hijo único y en Europa hay también un problema de desagregación de poblaciones y ese factor demográfico va a modificar ligeramente algunas de las predicciones que usted ha hecho en torno a ese poder que se ve claramente chino. General, recuerde que, general, muy si no bien, importa, la pregunta, hay que sacarle el jugo voy Baños. Si no le importa, voy respondiendo, que Claro, se me van a pasar. Lo primero que tenemos que pensar es qué es la OTAN. Recordemos, una vez más, para qué se creó, antes lo he expuesto. Se creó con 2 finalidades que ya no existen. Esas finalidades desaparecieron. Es más, Gorbachov firma la disolución del Pacto de Varsovia 6 meses antes de disolver la Unión Soviética. Y es lo que él decía, recientemente, antes de fallecer, había publicado sus memorias, que es lo que decía que la OTAN le había prometido que si disolvía el Pacto de Varsovia, la OTAN se iba a ir disolviendo también de manera paulatina, porque no tenía ya razón de ser. Su objetivo lo había perdido. Y no ha hecho eso, sino todo lo contrario. La OTAN, en 1991, tenía 16 países miembros. Hoy, si finalmente ingresa Suecia, que está pendiente de la decisión que adopte Turquía, porque para ingresar un país en la OTAN, todos los demás tienen que estar de acuerdo en esa anexión. Y ahora mismo tiene un problema con el tema de los kurdos, que no se acaban de poner de acuerdo. Serían 32, es decir, habría duplicado el número de países. Y tenemos que entender, una vez más, qué es la OTAN. Piense que los últimos países que han ingresado, el último ha sido Finlandia, el anterior, por cierto, Finlandia, que la primera ministra que lleva a cabo la integración generó tal descontento dentro del propio país que no ha sido reelegida, Sanna Marin. Es más, a mí me han contactado muchos finlandeses profundamente preocupados por este cambio de posición bélica, por así decirlo, porque han pasado de ser un país que presumía de no beligerante, de independencia militar, y de repente la han metido también en un problema importante. Entre otras cosas, porque ellos tenían una relación comercial muy intensa con Rusia, que ahora mismo han perdido. Pero el país anterior que ingresó fue Macedonia, que hubo que cambiarle hasta el nombre para que pudiera ingresar en la OTAN, que no sé exactamente cuál es el peso que puede tener Macedonia dentro de la OTAN. El país anterior fue Montenegro. ¿Saben cuántos soldados tiene Montenegro? 1000. ¿Ustedes creen que de verdad significaba mucho este ingreso? Por lo tanto, estamos hablando que más allá de la practicidad del ingreso de estos países, estamos hablando de consecuencias, una vez más, geopolíticas. Porque la OTAN, no podemos engañarnos, es un instrumento de Estados Unidos. El 80% de la OTAN es Estados Unidos en todos los aspectos. Como material estratégico, estaremos hablando desde comunicaciones estratégicas, medios de transporte estratégicos, todo lo demás. E incluso el dinero que aporta. Y los demás, pues somos países que estamos en la OTAN
pero que lo que nosotros pudiéramos llegar a decidir, desde luego, no significa absolutamente nada. Y, por lo tanto, es un instrumento de poder geopolítico, geoestratégico, por parte de Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro de la OTAN? El que quiera Estados Unidos. Además, es verdad que ha conseguido algo que no había conseguido ningún presidente estadounidense después de 1991, es que ahora todos los países, e incluso aquellos gobernados por la izquierda o incluso en coalición con países casi de extrema izquierda, con partidos de casi extrema izquierda, como es Alemania con los verdes, están encantados en incrementar el presupuesto de defensa. Saben que hay un acuerdo firmado entre todos los países de la OTAN de gastar al menos el 2% del Producto Interior Bruto en defensa. Había países que estaban gastando el 0,5, o países como España que gastábamos el 0,9. E incluso presidentes que habían prometido que incluso cuando estaban en la oposición, que si llegaban al poder disolverían el Ministerio de Defensa, pues ahora están encantados también con incrementar esos presupuestos. Eso sí lo ha conseguido y es un éxito de Estados Unidos, clarísimamente, en este contexto de guerra en el que estamos Europa, porque Europa estamos en guerra. ¿Cuál va a ser el futuro de la OTAN? Una vez más, el futuro lo va a determinar el enfrentamiento geopolítico entre las tres grandes potencias, entre Estados Unidos, Rusia y China. Piense que China sabe muy bien y por eso está pendiente de todo lo que está pasando en la guerra en Ucrania, porque la guerra en Ucrania ya no combate un ejército de corte soviético, un ejército con material soviético, está combatiendo un ejército entrenado por la OTAN, solamente el Reino Unido habrá entrenado a más de 20.000 ucranianos, entrenado por la OTAN, con material de la OTAN y con tácticas de la OTAN y con Estado Mayor de la OTAN. ¿Qué significa? Que China está muy pendiente, porque sabe que antes o después, ¿con quién se tendría que enfrentar? Con la OTAN / Estados Unidos. Y por tanto también le interesa. Con lo cual el futuro lo van a decidir estas potencias. No lo vamos a decidir ninguno de los otros, de momento 31, o el día de mañana a lo mejor si entra Suecia, 32 países de la OTAN. Porque, una vez más, piense que lo militar, y aquí estamos unos cuantos militares, somos un instrumento de la política y de la geopolítica. No somos un actor por nosotros mismos, somos un instrumento. Entonces, lo va a determinar ese futuro. Estos acontecimientos que ahora mismo, como decimos, son muy difíciles de predecir. Porque esto puede pasar dentro de unos cuantos años o puede pasar mañana. Y en ese contexto estamos. En cualquier caso, es verdad que ahora mismo la OTAN ha salido fortalecida, porque se han incrementado el número de países y también porque se está aumentando el presupuesto de defensa, precisamente invirtiendo en este campo por parte de los países miembros de la OTAN. Pero hasta ahí podemos leer, porque es que no podemos saber nada más. Muchas gracias. El tema de la inmigración, de la demografía. Por supuesto, la demografía, y yo lo pongo en los otros libros, es absolutamente clave. Determina muchísimas cosas. Porque además el problema de la demografía es que no es algo que se pueda variar de la noche a la mañana. Es algo que lleva tiempo modificar. Lo que pasa es que China, que sabía que tenía ese problema, hace ya tiempo que levantó esa prohibición de un solo hijo y ya permite tener más hijos. Pero es cierto que esa limitación que tuvo durante muchos años ha llevado a que también tenga un problema de envejecimiento de la población, clarísimamente. Pero no debemos olvidar, el otro día lo comentamos, no me acuerdo dónde, que en algún momento Mao decía que no le importaría entrar en una guerra incluso nuclear y perder 300 millones de habitantes, que a lo mejor el país funcionaba hasta mejor. Porque a lo mejor es que en vez de tener 1.500 millones, si tuviera 1.000 millones, igual iba a China también mejor. Ese tema es delicado de tratar así de manera muy rápida. El problema sí que lo tenemos en Europa, en la inmensa mayoría de los países, empezando por España, que tenemos un déficit demográfico muy, muy, muy importante. Piense que según Naciones Unidas dice que solamente para reponer población las mujeres tenían que tener 2,1 hijos y en España no llegamos ni a 1. Entonces tenemos un problema muy grave, además decreciente, y que en algunos casos además se están sustituyendo los hijos por mascotas, ¿no? Entonces tenemos un problema de verdad muy grave y que además todas las medidas que hasta ahora se han intentado poner en práctica para paliarlo no han funcionado en absoluto. Es más, yo lo pongo en los libros, han servido para que ciertas capas de la población se aprovechen de esas medidas, pero no el conjunto de la población. Porque que a usted le den, por ejemplo, en España, en alguna comunidad, 2.500 o 3.000 euros por tener un hijo, hoy nadie lo va a tener por esas cantidades. Entre otras cosas porque los dos miembros de la pareja trabajan,
es muy difícil sacar hijos adelante, la vida está muy cara, como les pasa a ustedes también, y eso hace que haya un decrecimiento de la natalidad importante. Es un problema gravísimo, que hasta ahora mismo en Europa ha sido imposible de solventar. Imposible de solventar, que esto está íntimamente relacionado, por ejemplo, con el tema de las pensiones. Ahora, el año que viene, entra lo que se llama la generación de los baby boom, de cuando hubo muchos hijos, familias con muchísimos hijos en España, también en Europa. Cuando precisamente hay un déficit de natalidad, no hay jóvenes para pagar las pensiones de todas estas personas que a partir de ahora se van a jubilar. Y hay un problema gigantesco, un problema estructural que entiendo que no da votos, que ningún político ha querido enfrentarlo de verdad con la suficiente energía, porque efectivamente le puede complicar su existencia política, pero que antes o después tendremos que abordar. Y cuando se ha intentado, por ejemplo, en el caso de Francia, con esta ampliación de 62 a 64 años de la edad de jubilación, cuando en España ya estamos en casi 67, curiosamente, quienes más se han enfrentado a este cambio no son los más mayores. Parecería lógico pensar que fueran las personas que tienen 58, 60 años, que de repente les amplían 2 años más, ¿verdad? Cuando tenían la expectativa de prácticamente jubilarse ya mismo. Son los jóvenes. Porque, entre otras cosas, esa nueva ley francesa lo que dice es que para cobrar la pensión completa habrá que haber cotizado al menos 43 años. Jóvenes que tienen trabajos muy discontinuos, muy mal pagados, que quién va a ser capaz de cotizar durante 43 años. Con lo cual estamos hablando de problemas muy, muy importantes. El tema de la demografía es esencial porque lo relacionamos también con los movimientos migratorios, con todo lo que ello significa, en su capacidad, digamos, de modificar completamente el espectro social de las sociedades de acogida. Es un tema muy delicado que nos daría para mucho, pero que en cualquier caso creo que por lo menos en Europa no se está abordando con la suficiente seriedad. Muchas gracias. La señora, por favor. Gracias. Gracias a todos por permitirnos esto y bienvenido, compatriota. Mira, yo te sigo desde hace mucho tiempo, me ha parecido brillante de verdad la exposición. Nosotros, tanto España como Dominicana, que efectivamente somos meros espectadores, víctimas de estas grandes decisiones, a mí sí hay una cosa que me preocupa de este nuevo orden mundial y es, Estados Unidos tendrá muchos inconvenientes, pero no hay duda de que es un país democrático, no hay duda de que respeta derechos humanos, libertades, apertura de conocimiento, la democratización del conocimiento. De Rusia y de China sí hay muchas dudas sobre los respetos a los derechos humanos, a las libertades, el control que tienen del conocimiento. ¿Cómo sería un mundo y cómo nos podría afectar dominado por Rusia y China en el referido a derechos, libertades y democracia? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, sobre eso ya te lo agradezco. También hay mucha hipocresía, ¿verdad? Porque en Europa presumimos mucho eso de valores y principios democráticos hasta que de repente hay un mundial de fútbol y de repente nos olvidamos de los valores y principios democráticos. Y entonces vamos allí y nos ponemos de rodilla, lloramos, ¿verdad? Pero no hay ninguna selección nacional que dejó de acudir al mundial de fútbol en Qatar. Es decir, hay mucha hipocresía. Es más, ahora mismo hay un escándalo tremendo en el Parlamento Europeo, uno de los muchos que hay, que es el Qatargate, de cómo Qatar fue capaz de corromper a una parte importante de nuestros eurodiputados y que Qatar ha dicho que el país que se atreva a abrir una investigación le deja sin gas, con lo cual nadie ha abierto la boca. Aquí, por ejemplo, la última COP, la COP27, la última cumbre del clima, ¿dónde se celebró? En un país dirigido por un dictador militar, que es al-Sisi, en Egipto. Y fuimos todos encantados, ¿no? Todos los países occidentales. ¿Por qué hacemos negocios con países que en absoluto son democracias? No debemos olvidar que la mayoría de la población mundial vive en regímenes que no son democráticos. Democracias plenas, se estima que apenas hay una veintena, el resto son democracias imperfectas. España oscilamos entre imperfecta y plena, depende del año. Y luego están los regímenes híbridos y luego los sistemas autocráticos. Entonces, quiero decir que eso no significa hacer negocios con un país o tener relaciones con un país, no significa ni mucho menos adherirte a su sistema político.
ni muchísimo menos. Es verdad que tampoco debemos ignorar que China, uno de sus objetivos, lo que pasa es que lo hace de una manera diferente, como hizo Estados Unidos, esta expansión de la democracia, que a veces no ha sido tampoco demasiado respetuosa con los derechos humanos, tampoco nos engañemos, lo está intentando expandir su nuevo modelo social, político y económico, que es lo que Xi Jinping en todos sus discursos dice y recalca, que es lo que él llama el socialismo moderno o el socialismo de la nueva era. Que incluso dice, es verdad, no es una democracia, no creo en la separación de poderes, sabemos que en algunos países democráticos tampoco creemos en la separación de poderes, lamentablemente, pero ofrece algo diferente a sus ciudadanos, que por supuesto yo soy un firme defensor de la democracia. Si lee mis libros, permanentemente abogo precisamente por mejorar, reformar, reinventar en cierto modo la democracia, porque es cierto que si no lo hacemos van a venir otros sistemas autoritarios que se van a terminar por imponer. Pero eso no significa que en el intermedio no podamos hacer negocios o podamos tener relaciones con estos países, siempre y cuando seamos capaces de defender una democracia que en algunos países nos ha costado mucho trabajo tenerla, por imperfecta que sea, por mejorable que sea, pero que corre el riesgo clarísimamente de desaparecer. Pero siempre y cuando, como digo, siendo conscientes de que luego las relaciones geopolíticas, las relaciones económicas son mucho más complejas y muchas veces presumimos de valores y principios que nosotros mismos vulneramos todos los días, no importándonos negociar con cualquier tipo de país. Francisco. Muy buenas noches. Bueno, un banquete que nos hemos dado con el amigo Pedro Baños. Agradecer a la universidad. Y no sé si la mayoría del auditorio coincide conmigo. Nos hemos quedado con mucho deseo de seguir escuchándole. Hablar de lo que ha pasado recientemente en Rusia con el grupo Wagner, con todo el tema de Bukele, muchos temas, inteligencia artificial que domina el amigo Pedro. Pero yo quiero, a propósito de la geopolítica, referirme puntualmente a un cuestionante obligado en República Dominicana, y es Haití, la desintegración del Estado haitiano y la presión de los organismos internacionales que buscan darle una salida a esa gran problemática del Estado haitiano desde República Dominicana con centros de refugiados. La Organización Internacional de las Migraciones establece que cerca de 281 millones de personas han sido desplazadas en el mundo por temas de violencia, cambio climático y demás. Y nuestro principal socio, Estados Unidos, con quien tenemos una gran dependencia, apuesta a presionarnos para ceder ante la tentativa de asimilar a Haití, y lo ha hecho a través incluso de diferentes modalidades. ¿Cuál es la visión que tiene Pedro Baños de este gran desafío para la resistencia y la subsistencia del Estado dominicano? Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Mira, lo primero que hay que decir es que efectivamente este tema es muy preocupante porque al final son personas, no son seres humanos que debemos prestarle a todos la máxima atención. Y es cierto que si hablamos del tema no solamente de refugiados, sino de personas desplazadas, que la diferencia es el que tiene que salir de su país o el que está fuera de su domicilio pero dentro del mismo país, estamos hablando efectivamente de cientos de millones de personas, lamentablemente. ¿Y cuál es el problema? Que al final nos preocupamos de aquellos casos que más directamente nos afectan o de los casos que les preocupan a las grandes potencias. Porque aquí lo que nos está faltando clarísimamente es una acción decidida de Naciones Unidas. Unas Naciones Unidas que vemos que en los últimos conflictos está prácticamente desaparecida. Podríamos hablar de la guerra de Yemen, que lleva ya abierta 9 años. Podríamos hablar de Siria, que ya empezó también la guerra en el año 2011. Y solamente pensemos que solamente en Turquía hay 3 millones de sirios desplazados, de refugiados, solamente en Turquía. Más aparte los que hay en los países del entorno, como puede ser, por ejemplo, Líbano o Jordania. Pero estaríamos hablando de otros muchos refugiados de otras partes del mundo, puede ser Pakistán, puede ser Afganistán, por supuestísimo, de muchos otros lugares donde hay conflictividad, o al menos regional. Y ahora, por ejemplo, en Europa solamente nos preocupa el tema ucraniano porque nos afecta directamente a nosotros. Y estamos siendo muy generosos, como corresponde, pero nos hemos olvidado de esa misma generosidad para otros muchos refugiados procedentes de otros países a los que claramente les hemos dado con la puerta en las narices.
Entonces, una vez más, sobre todo yo aquí lo que he hecho en falta es una acción decidida de Naciones Unidas, que es la que debería resolver este tipo de problemas, pero sabemos lo que es Naciones Unidas. Hablamos una vez más de democracia y Naciones Unidas es lo menos democrático que hay, teniendo en cuenta que hay en su Consejo de Seguridad hay 5 países miembros permanentes con derecho de veto que hacen y deshacen a su antojo. Y cuando no les interesa, simplemente no sale ninguna resolución, que son las únicas mandatorias en el marco de Naciones Unidas. Pero creo que es algo que no les corresponde solamente a ustedes, es decir, a la República Dominicana. Creo que es algo internacional, que debería haber un foco puesto internacional para resolver el problema de Haití. Que desde luego no es fácil ni sencillo, pero que algo hay que hacer para mejorar las estructuras del país, para mejorar el aparato burocrático del país y para, digamos, hacer un tutelaje al país hasta que pueda verdaderamente valerse por sí mismo en condiciones de efectividad, ¿no?, de eficacia, que creo que ahora mismo es lo que necesitaría, porque si no lo que puede pasar, como pasa con otros países, es que simplemente compliquen la vida a otros países y especialmente al suyo, con el que comparten isla, Francisco. Eso es lo que le puedo decir. Ustedes lo conocen mucho mejor que yo el problema porque lo viven todos los días. En cierto modo, me estoy enterando ahora en detalle de realmente la problemática que tienen, pero en cualquier caso, como digo, debería ser un problema internacional por todo lo que significa y sobre todo pensando en el bienestar de los haitianos, pero también en su propio bienestar, porque desde luego una mala gestión de esta situación puede llevar a complicarles a ustedes muchísimo la vida y no tienen ninguna necesidad de ello. Ustedes son un gran país con muchas posibilidades de desarrollo, no solo por el turismo, por muchas más cosas, empezando por el interés que veo que tienen en los temas internacionales, que es absolutamente fundamental, por la calidad de la enseñanza que estamos viendo aquí en la Universidad del Caribe y los profesores, el cuadro de profesores que tienen, y por tanto esto solamente les podría perjudicar enormemente. Y creo que ustedes deberían también hacer un llamamiento importante para que exista una implicación internacional y muy especialmente, una vez más, de Naciones Unidas. Sí, buenas noches. Primeramente, felicitarlo por su conferencia. Recientemente participé en un seminario de líderes dentro del contexto de las Fuerzas Comando con la Universidad de Fuerzas Especiales del Comando Sur de los Estados Unidos. Dentro de este seminario de líderes participé en el panel referente a las amenazas al hemisferio. Y una de las principales amenazas que esboza el conferencista en aquella ocasión es el término de competencia estratégica, que es lo mismo que usted ha tratado hoy. Ahora, si esa competencia estratégica constituye una amenaza a los intereses de la nación norteamericana específicamente, ¿cómo se articula la estrategia de seguridad de los Estados Unidos para enfrentar esa amenaza que es la competencia estratégica? Porque hemos recibido esta noche muchos datos de la amenaza. Ahora, ¿qué está haciendo el amenazado para contrarrestar esa amenaza? Porque se supone que es una potencia global. Entonces, quisiera un poco abundar sobre eso. Muchísimas gracias, mi general. Efectivamente, incluso la propia Comisión Europea ha determinado a China ya por 2 veces como rival sistémico y competidor estratégico, lo que usted acaba de decir. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Pues es muy sorprendente porque de momento no está haciendo gran cosa, o por lo menos que sepamos abiertamente. Es cierto que hay algo que sí que está haciendo, que es bastante obvio, que está intentando crear, como se creaba en la antigüedad, una liga de naciones para ver cómo entre todos puede frenar precisamente, principalmente a estas 2 naciones, que es una vez más, es la ampliación de la OTAN, que antes me preguntaba el caballero, es la ampliación de la OTAN, sin lugar a dudas. Y es cierto que además, si atendemos a las últimas reuniones, por ejemplo, del G7, la última recientemente celebrada en Hiroshima, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo ayuda. Antes le comentaba en la cumbre de seguridad de Múnich, ¿qué va a Estados Unidos? Va a pedir ayuda. Cuando ahora va Anthony Blinken visitando las distintas naciones, está pidiendo ayuda. Porque es cierto que se ha enfrentado, ahora mismo se da cuenta de que tiene ese competidor estratégico cada vez más reforzado por otros países, avanzando de manera muy potente en todos los campos que he mencionado, incluido el militar,
piense que a pesar de que la capacidad de destrucción de la Armada estadounidense todavía es muy superior al del resto de las armadas juntas, entre otras cosas por los 11 portaaviones que tiene de propulsión nuclear, con todos los aviones que lleva embarcados, toda su flota de apoyo, pero hoy China ya tiene más buques de guerra principales en superficie y submarinos que tiene Estados Unidos, que se dice pronto. Y digo que todavía le queda, la capacidad de destrucción es muy superior, infinitamente superior a la de Estados Unidos. Solamente pensemos lo que significa sus 15 submarinos de propulsión nuclear, los de la clase Ohio, dotados de los misiles Trident 2 de 5, que cada uno de ellos normalmente tiene entre 10 y 12 permanentemente en el mar. Estamos hablando de que cada uno de ellos tiene capacidad para destruir simultáneamente 200 ciudades del mundo, que se dice pronto. Pero China está avanzando también muy rápido y además en aquellos campos que verdaderamente le interesan. Entonces, es que se le ha planteado un problema importante y, por tanto, todavía nos queda por ver toda la relación completa de Estados Unidos, que desde luego, como no me cansaré de repetir, no va a ser amable ni mucho menos, porque no puede ser amable, porque se está jugando todo. Y esa es la inquietud, usted habrá estado allí, se lo habrán comentado exactamente igual, la preocupación que tienen en todos los campos. Pero esto lo dicen permanentemente en todos sus discursos. Todavía hay una frase, hace muy pocos días, dicha por Trump, que hablando de este tema, dijo: Estados Unidos está viviendo la mayor amenaza existencial de toda su historia. De toda su historia. Y tiene razón. Y es lo que si seguimos un poco también los discursos, por ejemplo, los que se dan en West Point, que son muy interesantes siempre seguirlos, porque suelen hablar con mucha sinceridad delante allí de los cadetes, tienen verdadero pánico, me atrevería a decir, por todo lo que está sucediendo, por este avance. Que les queda mucho pulmón, sí, que les queda mucha fuerza, sí, pero tampoco quieren ir a un enfrentamiento militar directo. Pero claro, es que probablemente tengan que terminar por ir a ese enfrentamiento militar directo. ¿Y para ello qué necesitan? Una liga de aliados lo más fortalecida posible. Y a ser posible que también les respalde en esta lucha geoeconómica que ahora mismo se está librando. Pero hay otro problema añadido, que es que ahora mismo Estados Unidos y la Unión Europea también somos competidores en el ámbito económico, porque Estados Unidos está captando a muchas empresas europeas muy importantes, empezando por alguna española, como recientemente hemos tenido el caso de Ferrovial, para que tengan su sede en Estados Unidos y coticen en la bolsa de Wall Street, a base de ofrecerles ventajas fiscales. Y esto pues, también significa un enfrentamiento económico entre estos dos bloques. Pero aún así, en el ámbito militar, está intentando pues, hacer esas ligas, esas alianzas reforzadas para ver cómo, si puede, por lo menos meter miedo al adversario a través de la disuasión para no llegar a un enfrentamiento de otra naturaleza. Pero ahora mismo, desde luego, lo tiene muy, muy complicado. Bien, señores, lamentablemente el acto ha terminado. De nuevo, agradecer la gentileza y la deferencia del coronel, del maestro Baños, en responder estas preguntas. Hubiese querido que fueran más, pero usted como militar sabe que el tiempo y el espacio son críticos en la guerra y en la política también. Gracias. Señores, un aplauso.